Buenos días, buenas tardes, buenas noches. eh, la hora que esté mirando esto, que es una eh, presentación que tiene que ver con un proyecto educativo, la pedagogía del sujeto, de la Universidad Campesina Indígena en Red, donde estamos planteando una maestría que se llama justamente así, Pedagogía del Sujeto y Prácticas Educativas, donde nos proponemos como tarea educativa el hacernos sujetos, pero el hacernos sujetos para la práctica educativa, para transformar la vida, para transformar la educación, para transformar la sociedad, pero intentamos nosotros entonces regresar a los sujetos y regresar a la vida cotidiana. Y en ese sentido queremos mirar lo invisible, ¿no? Queremos mirar la vida cotidiana, porque parece que la vida cotidiana es algo invisibilizado, es algo que se olvida, que se deja de lado, y tal vez por su propia complejidad, ¿no? Porque, ¿qué es la vida cotidiana, no? La vida cotidiana es donde nos están haciendo y negando como sujetos o donde vamos siendo sujetos. La vida cotidiana es donde nos desconocemos o donde nos reconocemos. La vida cotidiana es donde somos sujetados a las estructuras, o donde vamos siendo sujetos y nos vamos desujetando y liberando. La vida cotidiana es donde nos extraviamos o donde nos situamos y reencontramos. La vida cotidiana es donde nos abrimos o nos cerramos. ¿Cuál es el lugar de la experiencia vital o de la pérdida de la vitalidad? Eh, la vida cotidiana. La vida cotidiana es donde compartimos o donde nos aislamos, donde hay significado o donde avanza la insignificancia, como diría Cornelius Castoriadis. La vida cotidiana es el mundo cultural del hacer o el mundo material del padecer. ¿Qué es la vida cotidiana? ¿Qué es lo que pasa en ella? Bueno, pues lo que pasa es la vida, el día a día, ¿no? Pasan nuestras vidas instante tras instante, pasan nuestras existencias concretas y singulares. La vida, nuestra vida, de por sí pasajeras, pasan en la vida cotidiana y por eso todo se juega en ella, en la vida cotidiana. El hacernos sujetos o el dejar que nos cosifiquen, la sabiduría o el olvido, el encuentro o el desencuentro, el dar significado o la pérdida de significados, ¿no? Y sí, pasa el despertar, el comer, el trabajar, pasan el amor y la amistad, el desgaste y el descanso, pasa lo viejo y pasa lo nuevo, lo repetido y que lo que de pronto acontece y nos sorprende, pasa el día y por ahí vamos pasando. Pasa la vida vivida, la vida concreta, singular, nuestras vidas, únicas e irrepetibles, nuestras experiencias y saberes, lo que hacen de nosotros y nuestro hacer más auténtico. Pero es tanto lo que pasa en la vida cotidiana que ¿acaso es posible aprender, comprender, explicar, conocer a la vida cotidiana? ¿No será inaprensible, incomprensible, inexplicable, incognoscible? ¿Es posible conocer la vida cotidiana, conocer lo singular, lo concreto, lo inmediato, lo pasajero? De hecho, hay una suerte de miopía o ceguera en la propia filosofía, en las ciencias sociales, donde no miran la vida cotidiana, donde ni siquiera piensan que es digna de ser mirada, porque hay una vieja tradición filosófica, científica, que abandona las apariencias inmediatas por la búsqueda de una esencia oculta. Dejan de lado las singularidades por el intento de alcanzar lo universal. Dejan lo fragmentario por lo unitario, lo pasajero, histórico por lo eterno, lo trivial por lo relevante, lo bajo por lo elevado,
lo inauténtico por lo verdaderamente auténtico, lo concreto por lo abstracto, lo vivido por lo pensado. El pensamiento filosófico y el de las ciencias sociales es un pensamiento abstracto, universal, unitario, sistemático, de lo esencial, lo relevante y lo auténtico. Y por eso dejan de lado justamente la vida cotidiana. Y como nosotros nos encontramos en la vida cotidiana, pues ni más ni menos que también nos dejan de lado. Nos dejan de lado los sujetos singulares, concretos que existimos, ¿no? Que los que estamos en el más acá terrenal, somos dejados de lado por el más allá de las ideas, las esencias, el yo, el espíritu, la ciencia, la sociedad, la historia, todo con mayúscula. Por eso, para que nos miren, para mirarnos, necesitamos una mirada del más acá que observe lo diverso, lo fragmentario, lo inmediato, quizás irrelevante, pero tal vez no, quizás meras apariencias, pero a lo mejor no, con nuestras miserias y grandezas. Porque aquí estamos, los sujetos que queremos, que deseamos negar nuestra negación y hacernos sujetos, estamos en el acá como tentativas de sujetos singulares y concretos, pasajeros y sociohistóricos, fragmentados y dedicados a actividades consideradas bajas pero indispensables, como trabajar, comer, descansar, convivir, viviendo la vida día a día, sumergidos en la cotidianidad. Aquí estamos, negados y despreciados por las miradas filosóficas o científicas. Pero, por supuesto, nos dicen si existe un sujeto de la filosofía y las ciencias sociales, justamente como son universales, como son, pretenden encontrar lo esencial, nos dicen que hay un sujeto universal, unitario, auténtico, con tareas verdaderamente elevadas, ¿no? Como conocer y hacer ciencia, como crear cultura, como hacer historia, ¿no? Pero son sujetos con mayúsculas, ¿no? Son sujetos que puede ser el yo pienso cartesiano, el espíritu de Hegel o de quien quiera, la razón, el proletariado, ¿sí? O la mujer, en fin, estos sujetos que de pronto se vuelven universales, unitarios y auténticos, ¿no? Por cierto, cuando se dan cuenta de que tal sujeto no existe, como lo hizo el estructuralismo francés y luego el postestructuralismo, pues declaran inexistente a todo sujeto, ¿no? Y otra vez vuelven a negarnos, a no mirar el más acá. Y entonces miran las estructuras, el lenguaje, como lo pedía Saussure o Levi Strauss, ¿no? La sociedad, pero como estructura, como modo de producción que se compone de varias estructuras sobredeterminadas, como episteme, como esas totalidades de conocimiento que luego se pueden suceder históricamente o que luego se digan al poder para que nuevamente sirvan esos conocimientos y esos que ya son una forma de poder para negar a los propios sujetos, ¿no? O incluso el inconsciente, lo que pudiéramos decir más subjetivo que pueda existir, se vuelve una estructura estructurada en el lenguaje, como lo va a decir Lacan, ¿no? Sin embargo, ese sujeto que ellos quieren plantear para luego negar, no somos nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí, en el más acá, en la vida cotidiana. Estamos negados, ¿no? Es justamente por esas estructuras, ¿no? Por una ciencia que se ha vuelto eh, digamos, sirvienta del propio desarrollo del capitalismo, ¿no? Por la explotación, la opresión, la dominación, la colonización, ¿no? Y por eso, justamente porque estamos negados, queremos hacernos sujetos, pero sujetos singulares, concretos, sociohistóricos, auténticos e inauténticos, esenciales y aparentes, triviales y relevantes, fragmentarios y unitarios, bien abajo pero elevados.
sujetos que trabajan, conviven, comen, disfrutan, descansan, padecen, aman y luchan. Pero necesitamos una mirada que nos mire, que observe lo concreto, lo singular, lo cotidiano, el aquí y el ahora. Eh, y sin embargo, la filosofía y la ciencia no permiten eso, ¿no? Porque operan separando, ¿no? Separan la esencia y dejan de lado las apariencias. Separan lo universal y dejan de lado lo particular y singular. Separan lo unitario y dejan lo fragmentario de lado. Separan lo relevante y se olvidan de lo trivial. Agarran lo eterno o pretenden llegar a lo eterno y dejan de lado lo pasajero. Y funcionan con abstracciones y pensamientos que dejan de lado lo concreto y lo vivido. Esa filosofía y esa ciencia han sido y son la conciencia de la humanidad, pero una conciencia parcial, en todo caso, que no ve lo inmediato, que pierde lo singular y lo concreto. Por eso decimos una mirada miope, ¿no? Porque esta operación analítica, eso es lo que provoca una mirada que no distingue lo concreto, lo vivido, los sujetos singulares, con su vida, sus experiencias y sus prácticas, con sus existencias más inmediatas. Entonces, esa mirada no ve, no puede mirar a la vida cotidiana. Entonces necesitamos una mirada que mire bien, que nos mire, que se atreva a observar, registrar, pensar, comprender, explicar eso que parece irrelevante, transitorio, inesencial, la vida cotidiana. Un intento de mirar la vida cotidiana es la mirada del arte, siempre y cuando entendamos que el arte que mira lo singular, concreto, vivido, nos ofrece una obra donde se ha fusionado lo esencial y lo universal, en lo típico justamente, ¿no? Ese ser típico de una obra de arte que nos revela, no explica, no argumenta, no razona lo esencial humano, fusionado con lo aparente, lo universal, vuelto singular. Por eso el arte puede ser y a veces resulta mucho más revelador que el pensamiento filosófico científico. Por eso el arte crea para darnos una autoconciencia, pero sin conceptos, sin categorías, sin argumentos o explicaciones, pero una autoconciencia donde lo esencial se ha fusionado con lo aparente, ¿no? Lo universal con lo concreto y lo singular, ¿no? Todo esto según esta concepción del arte de Lukács, por ejemplo, ¿no? Eh, pero necesitamos una mirada que no sea solo la del arte, ¿no? Una mirada que observe y registre lo concreto, lo vivido, los sujetos singulares, sus experiencias, que mire, observe, registre la vida cotidiana, que pueda pensarla, incluso está bien conceptualizarla, explicarla, comprenderla, no por curiosidad o deseo de una visión totalizadora o por el intento de conectar la existencia y la totalidad, de enlazar el mundo, la vida y el sistema, ¿no? No, en todo caso, no solo para eso, ¿no? Eh, Queremos, en nuestro caso, mirar la vida cotidiana para mirarnos como sujetos, ¿no? Para mirar nuestra negación y para mirar la posibilidad de hacernos sujetos. Mirar nuestras experiencias y prácticas para descubrir dónde estamos y cómo estamos, para justamente partir de la experiencia, ¿no? Del qué me nos pasa, ¿no? Mirar la vida cotidiana para descubrir desde ella en ella cómo nos niegan, nos excluyen, nos minimizan, cómo nos negamos, excluimos y minimizamos, ¿no? Mirar la vida cotidiana para comprender también cómo nos afirmamos, nos incluimos, crecemos, vamos siendo sujetos. Mirar la vida cotidiana porque solo desde ella y en ella podremos ser sujetos, sujetas. Solo en ella podremos devenir y ser sujetos, sujetas rebeldes, porque aquí estamos haciéndonos y deshaciéndonos en el más acá. Entonces se trata de encontrar una mirada que sea capaz de registrar la vida cotidiana
y que sea capaz de registrar este devenir nuestro como sujetos, sujetas rebeldes, ¿no? Eh, Aquí habrá que decir en todo caso que esa mirada miope pues fue impugnada, por supuesto, ¿no? Hubo toda una reacción contra esa negación de lo singular, concreto, de lo vivido, de lo universal, de lo abstracto, ¿no? Una reacción, una rebelión, eh, por ejemplo, contra Hegel, ¿no? Tal vez el último filósofo metafísico de la totalización de lo abstracto, ¿no? Contra él reacciona Kierkegaard, reivindicando el individuo y abriendo la senda del existencialismo, del estudio de la existencia concreta, vivida, ¿no? La existencia de los seres humanos, ¿no? La esencia, la existencia, ¿no? También hay reacciones donde se quiere recuperar los impulsos vitales que tenemos también como sujetos, ¿no? Ya sea Nietzsche, Freud, ¿no? Desde esas fuerzas oscuras que nos mueven bueno, también hay un intento ahí de regresar al sujeto, ¿no? Por supuesto está Marx, ¿no? Marx y los marxismos, ¿no? Que intentan también recuperar lo concreto, la contradicción concreta que se genera en este sistema capitalista, ¿no? Y vamos a ver, por cierto, en este recorrido a varios marxistas como Lukács, ¿no? Como Henri Lefebvre, Karel Kosik, Agnes Heller, ¿no? Por ejemplo, que intentan justamente regresar a lo cotidiano. En esta tentativa de rebelión contra lo abstracto, también podemos anotar a los positivistas y neopositivistas, ¿no? Que quieren regresar a los hechos, pero también habría que destacar a la fenomenología, ¿no? Y estas maneras muy singulares y muy ricas de recuperar justamente lo singular, lo concreto, lo que se presenta ahí ante nosotros, ¿no? Los fenómenos. Entonces, vamos a buscar un camino justamente hacia lo singular y lo concreto, ¿no? Un camino es justamente el existencialismo, nada más que se queda en el individuo, eh, y nosotros pensamos que más bien siempre somos sujetos intersubjetivos, incluso diríamos interdependientes, ecodependientes, ¿no? Y cuestionamos la ficción del individuo porque reivindicamos a un sujeto eh, intersubjetivo, ¿no? Que depende de los otros enteramente en su material, pero también en su propia interioridad, ¿no? Eh, Contra una razón idealizada y divorciada de la vida, bueno, puede estar Nietzsche y Freud y los impulsos vitales, lo instintivo, ¿no? Nosotros en todo caso preferiríamos eh, esta interpretación de Freud desde Eric Fromm, que plantea que hay un impulso más profundo que lo sexual, que es el impulso de ser, ¿no? La vocación de ser le va a llamar Paulo Freire, y esa vocación de ser negada es justamente la opresión, ¿no? Sí, por ahí también podemos agarrar algo, ¿no? Y por supuesto, de Marx, que cuestiona esa historia abstracta, que quiere aprender lo concreto, histórico, social, esta dinámica de un capital enajenado y enajenante que da la vuelta al mundo y cosifica a los individuos, ¿no? Sí, queremos también retomar de él muchas de sus ideas, ¿no? Queremos los hechos y también queremos los fenómenos, ¿no? Vamos a agarrar también cosas de la fenomenología, pero hay que ver qué fenomenología, ¿no? Por ahí nos vamos a detener en algún fenomenólogo muy importante como es Heidegger, ¿no? Y gracias a este viraje hacia lo singular y lo concreto, creo que podemos retomar esos aportes
porque ellos se detienen en la vida cotidiana, ¿no? Porque de pronto ven la relevancia, la importancia de la vida cotidiana, ¿no? Ni más ni menos, ahí está lo concreto, ¿no? Si alguien quiere elaborar una teoría, tiene que partir de lo concreto, ¿no? Ahí está lo singular, lo individual. Y una buena teoría es aquella que no lo disuelva o lo ponga en el margen, porque será entonces algo meramente abstracto, desconectado justamente con la propia realidad que es concreta y singular, ¿no? Más complicado es que retome las vivencias, las experiencias, ¿no? La interioridad de los propios sujetos, ¿no? Esto requiere, por supuesto, ir mucho más allá de este estructuralismo simplificador que durante muchos años se volvió moda intelectual y luego con sus variantes postestructuralistas, ¿no? La vida cotidiana es importante porque es el día a día de nuestras vidas y tenemos que encontrar una manera de entenderla, de darle significado, de explicarla, ¿no? Es el tiempo y el espacio donde somos. Es el más acá donde nos hacen y, no, y donde también podemos hacernos, ¿no? Es el sitio para ser sujetos, sujetas, para la rebeldía, para la transformación del mundo. En todo caso, es el lugar de nuestras experiencias y prácticas que nosotros queremos destacar para una pedagogía del hacernos sujetos y sujetas, ¿no? Entonces podemos retomar varias miradas, ¿no? De la vida cotidiana. Por ejemplo, la mirada de Marx y su crítica a la enajenación a la enajenación del trabajo, pero Marx también analiza la enajenación fuera del trabajo. Y en ese sentido hay en Marx, no cabe duda, sobre todo en el joven Marx, el de los manuscritos de 1844, una crítica a la vida cotidiana enajenada. Y, por supuesto, un llamado a su transformación. También podemos examinar qué plantea Heidegger, ¿no? Heidegger hace un análisis ontológico de la cotidianidad para comprender al ser humano, al ser ahí, como le llama, ¿no? Y hace una fuerte crítica a la vida cotidiana enajenada también, ¿no? Y llama a la autenticidad, pero a la autenticidad del ser para la muerte, ¿no? Ya lo revisaremos, ¿no? El joven Lukács, el de Historia y Conciencia de Clase, aunque tiene también otros textos anteriores muy importantes, muy fenomenológicos, muy existencialistas, donde también pone eh, hace la crítica a la propia vida cotidiana, ¿no? Pero en todo caso, este libro donde Lukács se vuelve marxista, Historia y Conciencia de Clase, que también es una denuncia a la vida cotidiana penetrada por una racionalidad capitalista que cosifica al ser humano. Muy destacado, y lo vamos a destacar, es Henry Lefebvre, que se propuso expresamente estudiar la vida cotidiana, ¿no? Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, ese es el gran proyecto de Lefebvre, ¿no? Estudiar la vida cotidiana, escribe varios estudios y vamos a ver cómo él va detectando cambios muy importantes, ¿no? El pasaje de un mundo rural al urbano que, que ocurre a mediados del siglo pasado, ¿no? Cómo la vida se vuelve prosa sin poesía, ¿no? Cómo la vida se centra en un consumo dirigido y en el espectáculo, ¿no? Y cómo empieza a ser finalmente un diagnóstico de la modernidad, ¿no? O de la contemporaneidad, ¿no? Que va a ser muy inspirador para otros pensadores revolucionarios como los situacionistas, ¿no? Debord, Banningham y su planteamiento de que si hay revolución, la revolución tiene que ser de la vida cotidiana, ¿no? Que es un planteamiento que viene justamente del Lefebvre, ¿no? También pudiéramos ahí considerar al viejo Lukács, que piensa la vida cotidiana como la mediación entre lo singular y la totalidad, ¿no? Entre el peso del objetivo y el poderío que puede tener la subjetividad, ¿no?
Ese viejo Lukács, que por cierto es el que dirige una tesis, un libro maravilloso, una sociología de la vida cotidiana de Agnes Heller, ¿no? Que justamente ve a la vida cotidiana como reproducción necesaria del particular que puede ser enajenante, pero también puede ser revuelta, subjetiva, humanizante, ¿no? Son algunas miradas que hay sobre la vida cotidiana que vamos a seguir, ¿no? Y vamos a entrar con Martin Heidegger, ¿no? Sin olvidar, por cierto, que eh, su compromiso con los nazis, ¿no? Eh, que tal vez esté aquí también en este planteamiento crítico de la vida cotidiana, ¿no? En todo caso, yo creo que sí está en sus obras, ¿no? Sus introducción a la metafísica, algo hay de ello también en El ser y el tiempo, de modo que no es un mero momento no filosófico donde asume tal postura de apoyo a los nazis, ¿no? Hay algo en su filosofía que lo lleva a eso, ¿no? Y tal vez hay algo en su propia mirada sobre la vida cotidiana, ¿no? O en el propio proyecto de su filosofía, ¿no? En todo caso, vamos a recorrer un poco una de sus obras principales, yo diría la obra principal de Heidegger, que es Ser y Tiempo, ¿no? El ser y el tiempo. Una obra que promete al principio o plantea como tarea filosófica abordar la pregunta por el ser, ¿no? La tarea filosófica es esa, la pregunta ontológica, ¿no? La pregunta por el ser. Esa es la tarea que tiene que hacerse todo filósofo y que él dice, yo la voy a cumplir. Pero en el ser y el tiempo dice, bueno, pero antes de entrar a responder la pregunta por el ser, detengámonos a examinar el ser que pregunta por el ser. Y eso ya desvía toda la cuestión, ¿no? Porque el ser que pregunta por el ser, que es el ser humano, eh, le llama, por cierto, el ser ahí, ¿no? El ser ahí, ese ser que se presenta ante nuestros ojos, ¿no? Un fenómeno, ¿no? Ver al ser humano como ser ahí es verlo como fenómeno que se presenta ante nuestros ojos y que en todo caso hay que examinar fenomenológicamente, ¿no? Pero hay ya una desviación de la pregunta ontológica a una mirada antropológica, ¿no? O como pudiera decirse, una ontología del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que propiamente va a examinar en esta obra, ¿no? Y eso explica, por cierto, el título, ¿no? El ser, pero vamos a detenernos en el ser que pregunta por el ser, que es ese ser ahí, que es el ser humano, que es temporalidad, ¿no? Nos va a decir que justamente el ser humano es tiempo. Por eso ser y el tiempo, ¿no? El ser que remite a la pregunta ontológica y el tiempo que se queda justamente en lo antropológico, ¿no? En ese ser que pregunta por el ser que somos nosotros, que somos tiempo, que somos existencia, ¿no? Eh, entonces va a abordar, va a hacer una fenomenología del ser ahí y como buena fenomenología tendrá que descender a la propia vida cotidiana, ¿no? Pero veamos cómo lo hace, ¿no? En el capítulo 1 ya está planteado un poco el problema del ser que pregunta por el ser ahí, ¿no? Entonces examinemos ese ser que pregunta por el ser ahí como fenómeno, ¿no? Eh, y inmediatamente podemos comprender que ese ser tiene existencia, ¿no? Tiene posibilidad que elige, que se apropia de sí y para sí, ¿no? En todo caso, por ahí vamos entendiendo su propia existencia, ¿no? Su propia existencia que es su propia esencia, ¿no? Su esencia es que es existencia, que es posibilidad que se elige, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo aprender bien esa existencia?
Bueno, pues tenemos que examinar a ese ser ahí, a esa existencia, en el término medio de la cotidianidad. Ya está anunciando que va a estudiar la cotidianidad, ¿no? Pero va a ser una especie de analítica existenciaria. O sea, va a, digamos, distinguir los modos del ser ahí. Y por ahí va a estudiar también el ser ahí en su propia cotidianidad, ¿no? Eh, pero antes de llegar a eso, veamos este rasgo que tiene el ser ahí, que es un ser en el mundo, ¿sí? Es existencia, de acuerdo. Elige, digamos, su ser, es posibilidad que se elige, pero elige en el mundo, es un ser en el mundo. Y en el capítulo 2 entonces se interna a estudiar ese ser en el mundo, y va distinguiendo existenciarios, ¿no? Que son estas formas de aprender, de ir observando el fenómeno de el ser ahí que está en el mundo, ¿no? Es un ser es un ser que habita, es un ser que también crea hábitos, habituado, ¿no? No me voy a detener en los existenciarios, ¿no? Nada más los voy a mencionar porque vamos hacia la vida cotidiana como la comprende Heidegger, ¿no? Es un ser cabe, es un ser abierto al mundo, porque es un ser que se inserta en el mundo, es un ser en el mundo, no es un ser encerrado en sí mismo, ¿no? Es un ser que se abre al mundo, ¿no? Y de hecho es un ser que está siempre haciendo algo, ¿no? Siempre está produciendo, cuidando, empleando algo, es un ser comprometido ahí en el mundo, ¿no? Y estos existenciarios son los que permiten justamente el conocimiento. Eh, Luego examina la mundanidad del mundo. Entendamos, se está haciendo fenomenología, ¿no? Lo que se nos presenta a nuestros ojos de este ser en el mundo. Y por ejemplo, ese ser en el mundo, bueno, alrededor de él hay útiles, ¿no? Hay un mundo circundante, ¿no? Hay señales, hay un ser a la mano, hay un ser ante los ojos, ¿no? Hay espacialidad, cercano, lejano. O sea, está determinando fenomenológicamente el mundo objetivo y subjetivo que rodea al ser ahí. Ya hasta el capítulo 4 empieza a abordar propiamente el ser ahí en la cotidianidad. ¿Por qué en la cotidianidad? Pues porque tenemos que observarlo tal y como es, ¿no? Ante nuestros ojos, como se presenta como fenómeno ante nuestra conciencia, ¿no? Que es un poco la perspectiva fenomenológica, ¿no? Y examinando el fenómeno llegamos a lo esencial, que son estos existenciarios, ¿no? En la vida cotidiana nos encontramos con otros existenciarios, ¿no? El ser en la vida cotidiana es un ser es un ser ahí es un ser ahí cotidiano con, es un cotidiano ser ahí, y se encuentra con el uno. Ahorita vamos a tratar de explicar esto, ¿no? Está como describiendo los diversos existenciarios, ¿no? Y luego va a preguntarse eh, quién es el ser ahí que está en la cotidianidad, ¿no? Y una respuesta cartesiana es el yo, ¿no? Yo soy. Y por cierto, dice, esto no es tan evidente, ¿no? Eh, Esto no es tan evidente porque queremos examinar el asunto fenomenológicamente, ¿no? Eh, y no pretendemos meternos a la conciencia. Eso es justamente lo que va a hacer Husserl en las meditaciones cartesianas, eh, y de alguna manera el meterse en el examen de la conciencia lo que nos puede hacer es justamente perder el ser ahí. Y por eso Heidegger dice, no, yo sigo fenomenológicamente estudiando el ser ahí en la cotidianidad, ¿no? Entonces por eso no empieza con la conciencia. A diferencia de Husserl y también a diferencia de Sartre, ¿no? Sartre, también inspirado por Heidegger y por Husserl,
va a escribir El ser y la nada, pero él también examinando fenomenológicamente al ser humano, descubre la conciencia y en ese sentido Sartre sigue una vía cartesiana a partir del estudio de la conciencia, ¿no? Para luego recuperar justamente la propia fenomenología de la existencia, ¿no? Pero siempre con esta desviación cartesiana hacia la conciencia, ¿no? Ya en otro momento hablaremos del propio Sartre, pero Heidegger no sigue ese camino, ¿no? Él dice, yo sigo con el ser en el mundo, con el ser con los otros, ¿no? Y evito de esta manera eh, el solipsismo cartesiano, ¿no? El yo soy, pero yo solo soy, ¿no? Un solipsismo que también, por cierto, va a ser sartreano con el asunto de esta conciencia libre que de pronto va a tener un problema para conectarse con los otros, ¿no? Pero Heidegger no tiene ese problema porque el ser ahí del que él está haciendo una fenomenología, de entrada es un ser en el mundo y un ser con los otros, ¿no? Eh, y es un ser que siempre está procurando por, ¿no? Es un ser ahí, un ser con los otros eh, están con nosotros, digamos, vivimos con los otros. Están los útiles, está lo a la mano, pero están los otros y hay un procurar con los otros, ¿no? Hay un relacionarnos con los otros que puede ser negativo, que puede ser positivo, ¿no? Hay un procurar por los otros deficiente e indiferente, este pasar de largo uno con otro, ¿no? Este mantener una distancia, reserva, desconfianza, ¿no? Y sí, porque estamos caminando en la calle y estamos en la vida cotidiana y guardamos nuestras distancias, ¿no? Y somos indiferentes, ¿no? Pero también podemos romper la diferencia, pero romper la diferencia no significa que, digamos, ayudemos y exista una unión. Sí, puede significar eso, pero también puede significar una sustitución y un dominio, ¿no? Un quitar y dominar, o un ayudar y unirse, ¿no? Ahí está, son potencialidades del propio ser ahí, ¿no? Entonces está Heidegger examinando fenomenológicamente que, bueno, nuestras relaciones con los otros pueden ser conflictivas, ¿no? O pueden no serlo, ¿no? Eh, entonces, en este cotidiano ser con están los otros, pero diferentes y con distancia, ¿no? Pero también están los otros como como un señorío de los otros sobre nuestra propia existencia, ¿no? Digamos, hay hay una fuerza de los otros que de alguna manera, que no nos dejan que nuestra existencia libre se manifieste, ¿no? Entonces, ¿y cuál es ese otro que nos limita nuestra existencia, ¿no? Nuestra existencia libre y auténtica, ¿no? Bueno, pues es uno cualquiera, uno que disuelve lo singular y diferente, ¿no? Uno que dice cómo se disfruta, cómo se goza, cómo se lee, cómo se juzga, ¿no? Y que nos obliga a ser como uno, ¿no? Entonces, Heidegger está capturando el existenciario del uno, que es el que instaura el término medio, ¿no? Porque tenemos que ser como uno, y ser como uno es ser como los otros, ser como el término medio de los otros, ¿no? Ser como uno es dejar lo excepcional y volverse como los otros, ¿no? La mediocridad, ¿no?
ser ese término medio, pero no excepcional, ¿no? Hacer publicidad regulando una misma interpretación del mundo, ¿no? Todos vemos el mundo igual, ¿no? Entonces, el uno es en y por todas partes, ¿no? Sale al encuentro de cada quien y nos descarga la responsabilidad porque ya no tenemos que hacernos responsables de nuestra existencia porque el uno nos hace ser como uno. Y en ese sentido vivimos en el modo de la impropiedad, ¿no? Por lo tanto, inmediatamente no soy yo en el sentido de sí mismo peculiar, sino más bien soy los otros en el modo del uno. Pero al ser los otros, estoy perdiendo justamente mi autenticidad, ¿no? Como se ve aquí, es un análisis profundo el de Heidegger, fenomenológico, eh, que está justamente hablando de la enajenación de nuestro propio ser, ¿no? Eh, y sigue estudiando otros existenciarios, y estos existenciarios de pronto los va analizando en la vida cotidiana y su mirada en la vida cotidiana es entonces crítica, ¿no? Porque la vida cotidiana, va a decir, es la caída del ser ahí, ¿no? Vivir en la vida cotidiana, y no hay otra que vivir en la vida cotidiana, significa la caída del ser ahí porque pierde su propiedad, pierde su autenticidad, ¿no? Porque el vivir en el cotidiano ser con, donde domina el uno, de pronto se nos impone no solo una forma de ser, una forma de conocer, una forma de hablar, una forma de ver, una forma de interpretar, ¿no? De modo que hablamos como uno, nos comunicamos, expresamos, escuchamos, pero en la vida cotidiana todo esto son meras habladurías. No hay un hablar auténtico, no hay una expresión auténtica. Es comprensión media, ni original ni auténtica. Aproximada, superficial, se habla por hablar. No hay en ella un original apropiación del ente, un conocimiento singular, ¿no? No hay comprensión verdadera. No hay un diálogo porque se habla de oídas, sin fundamentos, de modo indiferente. Hablamos por hablar. Son las habladurías, ¿no? Que incluso se vuelven autoritarias, ¿no? Porque así se dice, eso es lo que se habla, eso es lo que se dice, ¿no? Y si nosotros estamos en el mundo de las habladurías, pues estamos fuera de la vida cotidiana, de lo que viven los otros, ¿no? Y tenemos que aplanarnos y ser como uno, ¿no? Y en ese sentido, la vida cotidiana es la caída, ¿no? Eh, por ejemplo, tampoco ya no tenemos un ver auténtico, iluminador, ¿no? Porque lo que tenemos es avidez de novedades, ¿no? Ya no ya una mirada que descubra, que comprenda, sino avidez de novedades, ¿no? Perderse en lo aparentemente nuevo, no admirar ni contemplar lo original y verdadero, ¿no? Extraviarse en lo trivial. Por eso, en la vida cotidiana prevalece la ambigüedad, ya que todos hablan de todo y no se distingue lo genuino, ¿no? Por eso, va a decir Heidegger, la forma del ser de la cotidianidad, fíjense qué terrible, es la caída. El ser ahí está absorbido por el mundo, perdido en la publicidad del uno, sin su poder ser sí mismo, pues es gobernado por las habladurías, la avidez de noticias, la ambigüedad, viviendo entonces en un modo no propio, en la impropiedad y en la caída. La caída es una determinación existenciaria del ser ahí mismo, ¿no? No es óntica, sino ontológica, ¿no? No es contingente, no es del ente, es necesaria, es del ser ahí en la propia cotidianidad, ¿no? Este es su camino, su diagnóstico de la propia vida cotidiana, que es una mirada crítica, pero al mismo tiempo es una mirada fatalista en la vida cotidiana, ¿no? Porque es ontológica, ¿no? Es un derrumbarse del ser ahí sobre sí mismo, ¿no? En la falta de base, en no ser,
en hundirse en esta cotidianidad impropia, ¿no? En caer en la tentación de las habladurías que dan lo inmediato, en, en ese aquietamiento que da la ambigüedad. Y por eso el extrañamiento, ¿no? La enajenación, el no comprender sus posibilidades, el perder su poder propio, para terminar de enredarse en sí mismo, apartado de sí, hundido en la cotidianidad, ¿no? Eh, este es el diagnóstico. Aquí nos detenemos en el ser y el tiempo para no avanzar más, ¿no? Pero aquí está el diagnóstico. ¿Cuál es la salida que va a plantear en esta obra Heidegger? La salida de la cotidianidad es asumir su poder sobre sí mismo que le ha arrebatado la cotidianidad. ¿Y cuál es su poder sobre sí mismo? Tomar su posibilidad más propia, lo que no te pueden quitar, que es la muerte, ¿no? Asumir su ser para la muerte. Ese sería romper justamente la cotidianidad, ¿no? ¿Qué significa ese asumir su ser para la muerte? Bueno, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Eh, pero en fin, ahí está Heidegger y su mirada de lo cotidiano, ¿no? ¿Qué nos ofrece Heidegger para mirar y pensar la vida cotidiana, ¿no? Bueno, hay una mirada fenomenológica de lo inmediato, ¿no? Esa vida cotidiana, estamos rodeados de útiles, el ser para la mano, el ser ante los ojos, la especialidad, la espacialidad, eh, digamos, que finalmente es abstracta porque no es sociohistórica, ¿no? O sea, es una análisis de la vida, fenomenología de la vida cotidiana, pero desprendida de la historia y de la sociedad, ¿no? Es la vida cotidiana de quién, ¿no? Eh, y en ese sentido también hay una crítica a la vida cotidiana, a la enajenación, el ser humano enajenado, extrañado de sí mismo, atrapado en un sistema de cosas acabado que lo va uniformando y lo va volviendo anónimo, ¿no? Pero no lo explica, no explica esa enajenación, ¿no? Y describe la vida cotidiana como necesariamente enajenada, ¿no? Enajenante. Esto va a ser algo que va a poner en cuestión la propia Agnes Heller, ¿no? Que también va a ser una fenomenología de la vida cotidiana, pero va a decir no necesariamente la vida cotidiana es el mundo de la enajenación, ¿no? Eh, y privilegia el futuro, ese ser para la muerte, ¿no? Desvalorizando el presente. El presente parece que está atrapado en una preocupación inauténtica, ¿no? Y por eso el proyectarse al futuro supone una fuga enajenada de la enajenación, eh, pero como negación de la propia vida, ¿no? Por eso para Heidegger lo auténtico es justamente la idea de asumir su ser para la muerte, ¿no? Entonces describe esta tiranía de un poder anónimo que nos va aplanando a todos, que nos va enajenando, que en efecto nos va quitando nuestro poder sobre sí mismo, nuestra libertad, eh, un mundo donde estamos absorbidos por la manipulación que obstaculiza el conocimiento, que obstaculiza justamente el hacernos sujetos, ¿no? Estamos arrojados a una existencia inauténtica, ¿no? Atrapados en la cotidianidad y este es un hecho ontológico, ¿no? Eh, y por eso, digamos, hay una mirada fatalista sobre esto, ¿no? Dice Karel Kosik que él dialoga mucho, sobre todo en dialéctica de lo concreto, con Heidegger. De alguna manera, la primera parte de la dialéctica de lo concreto de Karel Kosik es un diálogo crítico con Heidegger, ¿no? Que no vamos a emprender acá porque nuestro tema es más bien la vida cotidiana, ¿no? Pero dice Kosik, este filósofo marxista checoslovaco, ¿no? Y en esta obra extraordinaria que es la dialéctica de lo concreto, dice, la filosofía moderna ha descubierto la gran verdad de que el hombre no nace nunca en condiciones que le son propias, sino que siempre está arrojado en un mundo
cuya autenticidad o inautenticidad debe comprobar él mismo en su lucha, en la práctica, en el proceso de la historia, de la propia vida, en el curso de la cual la realidad es dominada, modificada, reproducida y transformada. O sea, la visión de Karel Kosik es que no estamos arrojados a un mundo enajenado, fatalmente enajenados, sino que podemos pugnar por nuestra autenticidad y podemos modificar la realidad histórica social, ¿no? Es un poco lo que va a plantear Cosick, ¿no? Como un cuestionamiento esta mirada de Heidegger, ¿no? Podemos hacer más y se han hecho más, ¿no? Por ejemplo, Sartre le va a cuestionar tratar de fundar la autenticidad de la existencia humana en asumirse como un ser para la muerte, ¿no? Más bien Sartre, en El ser y la nada, otro análisis fenomenológico, va a decir no, o sea, si buscamos la autenticidad de la existencia humana, la encontramos en su proyecto existencial, que es un ser para la vida, ¿no? E incluso va a decir después, es un ser para la libertad, ¿no? En la literatura sartreana, por ejemplo, podemos encontrar a este personaje de la náusea, donde justamente percibe a la realidad desnuda sin significado, ¿no? Eh, Sin significado humano, porque el significado humano, el significado de la propia vida, viene a partir de un proyecto existencial y estamos condenados a ser libres, va a decir Sartre en El ser y la nada, ¿no? Nuestra condición auténtica es la propia libertad y tenemos que elegir nuestro propio ser, ¿no? Estamos condenados a ser libres, pero termina El ser y la nada con una cuestión moral. Dice, bueno, ella hice una ontología fenomenológica del ser humano, eh, pero se requiere una ética, porque me he quedado con una pregunta, dice Sartre al final del ser y la nada, ¿no? ¿Qué debo elegir? Da igual ser atleta, borracho o revolucionario. Necesitamos una ética para la elección de la propia libertad, ¿no? Y prometí entonces una segunda parte que nunca publicó, que era una ética existencialista de la libertad, ¿no? Sin embargo, tal vez en el existencialismo es un humanismo donde vuelve a plantear el problema, da una respuesta, ¿no? Muy bien, qué es lo que debemos de elegir? Pues debemos de elegir la libertad. Estamos condenados a ser libre y no nos queda otro, ¿no? Pero elegir la libertad. Si lo más valioso es la libertad, elegimos la libertad, pero para nosotros y para todos. Por eso, elegir la libertad es un compromiso eh, por la liberación de los oprimidos, ¿no? Y de alguna manera esto va a permitir que el existencialismo se acerque al marxismo en esta lucha por la liberación de los oprimidos y explotados, ¿no? Eh, pero en todo caso, eh, digamos, en Sartre también hay una tentativa de irse a lo cotidiano, ¿no? Se acerca al marxismo, pero encuentra que el marxismo está atrofiado, que el marxismo se ha detenido y al marxismo se le escapa justamente lo concreto, lo singular, el individuo, ¿no? Entonces él dice, bueno, el marxismo es el horizonte de nuestra época, pero tiene un problema de método, no se ha anquilosado, no puede irse a lo concreto, lo singular, ha perdido al individuo y por eso se plantea en un texto cuestiones de método, digamos, dialogar con el marxismo para que recupere justamente lo singular, lo concreto al individuo, ¿no? Entonces, en esta propuesta de cuestiones de método, plantea que hay que tomar en cuenta el proyecto existencial, pero claro, descubrir el proyecto existencial de los individuos, pues no es cualquier cosa. Él mismo, en muchas obras donde examina autores
escritores, por ejemplo, artistas, tratando de descubrir su proyecto existencial, bueno, tiene problemas para hacerlo, pero de alguna manera ya lo ha ensayado y hace una propuesta, ¿no? Hay que estudiar la infancia, hay que estudiar la familia, perspectiva psicoanalítica, aunque él es muy crítico del determinismo psicoanalítico, ¿no? Pero algo nos puede aportar no para descubrir el trauma, sino para descubrir el proyecto existencial a través de lo que ocurre en la familia y en la infancia, ¿no? Pero también hay que estudiar los grupos en los que viven, ¿no? O sea, todo ello remite a la vida cotidiana. Hay que estudiar la vida cotidiana para reconquistar al hombre, al sujeto, sí, al individuo, al interior del marxismo, ¿no? Esto lo plantea en cuestiones de método, ¿no? Luego, en la crítica de la razón dialéctica, ese es su gran intento, ¿no? Digamos, el intento de fundamentar fenomenológicamente la praxis, ¿no? La razón dialéctica, eh, y tiene que pasar por la vida cotidiana, ¿no? Entonces hace exámenes de esta praxis instituida, donde domina lo práctico inerte, donde estamos enajenados por una serialización del mundo y la vida cotidiana, en efecto, se puede volver el reino de la enajenación, pero también los sujetos que van encarnando la praxis libre van haciendo colectivos, grupos en fusión que pueden transformar al mundo, ¿no? Un análisis que, por cierto, o un examen fenomenológico, que por cierto queda incompleto, ¿no? Este de Sartre, pero en todo caso, aquí está la pretensión de, digamos, llevar el marxismo hacia los individuos, lo cual requiere la mediación. Bueno, él propone todas estas mediaciones, pero la mediación, pues, diríamos nosotros, de la propia vida cotidiana, ¿no? La familia, los proyectos, los grupos, ¿no? Lukács también lee a Marx, descubre la enajenación, descubre historia y conciencia de clase y hace una crítica al mundo de la cosificación, ¿no? Eh, y en ese sentido le han encontrado muchas similitudes a Heidegger, con respecto al libro este de Historia y Conciencia de Clase, que fue anterior al Ser y Tiempo de Heidegger. Lucien Goldman dice, bueno, Heidegger leyó a Lukács y de ahí saca todo su análisis de la enajenación. ¿Quién sabe? ¿No? En todo caso, Heidegger tiene su propio análisis fenomenológico y Lukács, que también de alguna manera ha descubierto la importancia del individuo, de los sujetos, una aproximación fenomenológica o pre-fenomenológica que ha elaborado él en sus primeros escritos estéticos, le permite la sensibilidad para entender a Marx y la enajenación y la cosificación y entender el capital como una fuerza social enajenada, enajenante, que invierte la realidad y que vuelve al sujeto y al ser humano cosas, ¿no? Cosificadas. Luego lo fusiona con Weber, y habla entonces de una racionalidad enajenante y cosificadora que se impone en el mundo social y que lo invade todo, ¿no? Incluso va a decir, invade hasta el propio cuerpo, ¿no? Tenemos la cosificación en el propio cuerpo. Eh, y de esta manera va él a cuestionar el capitalismo no solo por la explotación, sino por esta enajenación que acaba con toda nuestra dignidad humana, que viene de, no solo de esta fuerza enajenante, sino de una fuerza enajenante racionalizada instrumentalmente que, digamos, cosifica a los trabajadores. Iba a decir Heidegger, el destino del trabajador, ser vuelto cosa, es el destino universal de la sociedad entera, ¿no? De alguna manera está mirando la estructura económica social, pero con esta mirada de la crítica, la racionalidad instrumental y la cosificación,
de alguna manera está intentando acercarse justamente a lo que ocurre en los individuos singulares y concretos, ¿no? Una vida cotidiana cosificada, racionalizada, ¿no? Eh, ya decíamos que Cosick también en este diálogo que tiene con el ser y el tiempo de Heidegger, los primeros capítulos de la dialéctica de lo concreto, digamos, va a decir, bueno, el análisis de Heidegger es abstracto porque no tiene referente histórico social y debemos de estudiar la vida cotidiana, la existencia en la vida cotidiana, pero cada mundo, cada sociedad, cada momento histórico tiene su propia cotidianidad, ¿no? Hay una cotidianidad de la Edad Media, otra en el capitalismo, y entonces no requerimos un análisis abstracto, universal, de lo esencial de la vida cotidiana, sino tenemos que irnos a la historia y a la sociedad, ¿no? Y en efecto, estudiar la vida cotidiana como esa organización día tras día de la vida individual de los seres humanos, en los que se reiteran acciones vitales, es el mundo de la reiteración, en el que se divide y distribuye el tiempo, que tiene sus experiencias y excepciones, las fiestas, por ejemplo, ¿no? Eh, es una vida cotidiana, eh, prácticamente irreflexiva, ¿no? Donde todo está ya condicionado para que funcionemos en ella y lo repitamos, ¿no? Es el mundo dado, inmediato, familiar, ¿no? Con su ritmo regular y reiterado. Y la guerra y la historia pueden alterar la vida cotidiana, ¿no? Y la cuestión de la autenticidad e inautenticidad, que ya vimos que es un debate que tiene con Heidegger. Para Heidegger, la vida cotidiana es el mundo de lo inauténtico, ¿no? Pero para Cosick, ese asunto se tiene que resolver de manera histórica, de manera concreta, ¿no? Es posible que, en efecto, en algunos predomina lo inauténtico, pero también es posible que pasemos de lo inauténtico a lo auténtico, ¿no? Que pasemos de lo individual a lo sociohistórico y que vayamos modificando la existencia y transformando a la propia sociedad, ¿no? Va a ser un poco la mirada crítica de Karel Kosik a esta mirada fatalista de Heidegger, ¿no? Eh, pero un autor que no pasa por Heidegger, eh, es Henri Lefebvre, ¿no? Que él aborda sociológicamente, digamos, a la vida cotidiana, ¿no? Sociológica y filosóficamente, ¿no? Porque también es un filósofo muy importante. Entonces él va a mirar a la filosofía, va a decir, bueno, una tarea que tiene la filosofía es mirar a la vida cotidiana, ¿no? Muy buen planteamiento, ¿no? Eh, en todo caso, mirar a la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica, ¿no? Y si la vemos así, vamos a encontrar su dualidad, ¿no? Su decadencia y su fecundidad, su miseria y su riqueza. En todo caso, aquí hay ambigüedad, ¿no? No hay fatalidad de, digamos, la caída en la vida cotidiana. No, en la vida cotidiana puede haber, digamos, el levantarse en desde la vida cotidiana, ¿no? Porque Lefebvre va a sostener que no podemos escapar de la vida cotidiana, ¿no? Eh, digamos, y por eso la liberación y la actividad creadora se desgajan de la vida cotidiana, ¿no? Eh, y entonces, pero vienen de la vida cotidiana, son alimentadas por la vida cotidiana. Ya después dirá, no se puede escapar de la vida cotidiana, pero la podemos transformar, ¿no? La podemos transformar. Pero en la vida cotidiana encontramos lo irrelevante y lo serio, lo importante, ¿no? Está el ser, la profundidad, la sustancia, pero también están los fenómenos, la superficialidad, las manifestaciones, ¿no? Es un terreno ambiguo, ¿no? ¿Cómo entrarle a este terreno ambiguo
que es lo propio cotidiano, ¿no? Por un lado, no es la mera subjetividad, porque hay toda una serie de, digamos, objetos cotidianos, pero tampoco son los objetos clasificados, ¿no? No es la caída o el bloqueo. En todo caso, también puede ser campo, etapa, trampolín, mediación, ¿no? La vida cotidiana es el momento de momentos de necesidades, trabajo, goce, productos, obras, pasividad, creación, medios, fines, ¿no? Para realizar la totalidad de los posibles. La filosofía entonces dice, él tiene dos alternativas. O se consagra en consolidar la cotidiana o se dedica a cambiar la vida cotidiana, porque esa es la única vida que podemos cambiar, ¿no? Entonces, primera aproximación de Henri Lefebvre, ¿no? Él se propone estudiar la vida cotidiana, además, como diagnóstico de la modernidad, ¿no? Él está después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué cambios están ocurriendo, no? ¿Qué cambios están ocurriendo? Bueno, para estudiar los cambios que están ocurriendo, examino la vida cotidiana. Examino lo repetitivo, lo insignificante, ¿no? Pero eso nos va a llevar también a determinaciones que son posibilidades de liberación, que examino el modo de producción de la existencia social, pero no solo en el plano económico, lo examino en todas sus transformaciones o todo el funcionamiento de la vida cotidiana, ¿no? Y esto me va a permitir un diagnóstico de la modernidad. Entonces, él quiere caracterizar la sociedad, el momento de la sociedad, la modernidad, en realidad lo que ocurre, la contemporaneidad, podríamos decir, ¿no? A través de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y claro, va a tratar de definirla, de encontrar de qué manera cambia, encontrar una visión donde, por un lado, eh, pueda registrar lo aparentemente insignificante, pero también lo esencial, ¿no? Entonces, él va a decir, la vida cotidiana no es solo un concepto, ¿no? Es un hilo conductor para estudiar la sociedad. Y por eso va a estudiar todo lo que está ocurriendo en la vida cotidiana que nos lleva a qué está pasando con el Estado, la técnica, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces dice, la mejor manera de aprender la sociedad y lo que está pasando en ella es seguir el hilo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces realiza él varios estudios de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en 1946 escribe la introducción a la vida cotidiana, después de la Francia liberada, después de la guerra, y la ve como ese lugar de retroalimentación, ¿no? Ya después Agnes Heller va a decir el momento de la reproducción, ¿no? eh, el momento de la retroalimentación de la producción, pero en un sentido muy amplio, no, no solo producción económica, sino de la cultura, del consumo, de toda la vida cotidiana, ¿no? Va a encontrar que en la vida cotidiana se retroalimentan y se producen estructuras y sobreestructuras con un equilibrio momentáneo entre la producción, el consumo y la cultura, ¿no? Y por supuesto va a llamar a cambiar la vida, ¿no? Sus estudios históricos de la vida cotidiana demuestran que, diría él, en la vida, en el pasado, la vida cotidiana propiamente no existió, porque, digamos, en esas vidas ordinarias había un estilo que se revelaba en los menores detalles, ¿no? Eh, entonces, digamos, pudiera ser cuestionado esta idea de esta mirada de la vida cotidiana, pero en todo caso, él dice, bueno, la vida cotidiana en el capitalismo, ¿no? Una vida cotidiana determinada por una economía mercantil y monetaria, ¿no? Pero justamente por este dominio de lo mercantil, de lo monetario, en ella crece la prosa del mundo, ¿no? La prosa del mundo es justamente esto, ¿no? Lo económico, los intercambios, ¿no? Donde lo cuantitativo va, digamos, borrando lo cualitativo, ¿no?
En ese sentido habla de la prosa del mundo que va invadiendo todo y que va expulsando la poesía, los momentos de poesía de la propia vida, ¿no? Eh, y por eso, en determinadas coyunturas, determina la obra, ¿no? La obra que está haciendo Lefebvre, ¿no? Que es justamente la idea de una vida cotidiana que, que transforme la propia vida, pero en un sentido de liberación, ¿no? Él encuentra la miseria y la grandeza de la vida cotidiana. ¿Cuál es la miseria? Pues las tareas fastidiosas, este trabajo repetitivo, ¿no? Este arreglar la casa, este preparar la comida, el trabajar y el trabajo enajenante, ¿no? El peso de la mujer que se la pasa todo el tiempo en la cotidianidad, encerrada en las labores domésticas, ¿no? La infancia repetida, ¿no? La cosificación, las necesidades de dinero, el comercio, ¿no? El reino del número, dice él, ¿no? El deseo, la espontaneidad, la vitalidad, junto con lo repetitivo, la supervivencia, el dominio de la economía, la privación, la represión de los deseos, la mezquina avaricia, ¿no? Pero también hay una grandeza, la vida que se perpetúa, la apropiación del cuerpo, del espacio, el tiempo, el deseo, la casa, la morada lo, el drama que es irreductible al número, ¿no? La importancia de las mujeres, ¿no? Estos seres agobiados que se han vuelto objetos de la historia y de la vida social, ¿no? Sin embargo, sujetos esenciales, cimientos, fundamentos de la propia vida cotidiana, ¿no? La creación de un mundo práctico, sensible a partir de gestos repetitivos, el encuentro de las necesidades y los bienes, y entonces el goce que es más raro que los propios bienes, ¿no? Aunque potente. También está la posibilidad de hacer de la vida cotidiana una obra, ¿no? Por los individuos, los grupos, las clases, ¿no? Este es un poco lo central, ¿no? La vida cotidiana puede cambiarse, puede volverse una obra nuestra, ¿no? Podemos apropiarnos de la vida cotidiana, transformarla, no salir de ella, porque tendremos que hacer todas esas cosas diarias, ¿no? Pero en todo caso podemos enriquecerla, podemos hacer una obra de nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Eh, entonces, este es, digamos, un poco su primer estudio, ¿no? Pero luego lo va profundizando, ¿no? Va profundizando estos estudios de la vida cotidiana. Años después, de pronto está viendo que en efecto, estudiar la vida cotidiana nos está indicando cómo va cambiando la sociedad, ¿no? El estudio de lo propiamente los cambios más recientes en esta cultura que vivimos, ¿no? Entonces va hablando de esta lenta y profunda ruptura entre lo cotidiano y lo no cotidiano, ¿no? Donde de pronto se van separando esferas que ya no son de la vida cotidiana, ¿no? El arte, la filosofía, la propia religión, ¿no? Cómo los estilos se van deteriorando, ¿no? Se van insertando en, digamos, estilos que son marcados por las modas y otro tipo de actividades, ¿no? Cómo el hombre se va separando de la naturaleza, ¿no? Cómo hay una decadencia de lo trágico y de la temporalidad, cómo se van eliminando los símbolos, ¿no? Eh, los simbolismos por los signos y las señales, cómo se disuelve la comunidad y el auge del individualismo, ¿no? Cómo se va atenuando lo sagrado desplazado por lo profano y cómo se va acentuando la división del trabajo, ¿no? Cómo somos invadidos por lo insignificante, ¿no? Eh, y en este sentido, como ven, está examinando cosas que ya pasaron para nosotros, digamos, la separación del hombre con la naturaleza, los que vivimos en centros urbanos. Bueno, esto está roto. De hecho, va a hablar de lo rural a lo urbano. Estamos ya en mundos urbanos, ¿no? Los símbolos están perdidos, las comunidades están perdidas, ¿no? Todo es profano y todo está determinado por la división del trabajo, ¿no? Eh,
Entonces va examinando estos cambios, ¿no? Ahí es donde dice, lo rural eh, está siendo disuelto por lo urbano, ¿no? Eh, Esto ocurrió exactamente a mediados del siglo pasado, ¿no? México mismo de pronto pasó de lo rural a lo urbano muy recientemente, ¿no? Pero en lo urbano está el mundo de las mercancías. Y de pronto, y el mundo del urbano, donde la cotidianidad es programada en un marco urbano adaptado a la producción y el consumo capitalista, ¿no? De pronto ya nos va configurando este mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? En este mundo de la vida cotidiana programada por el mundo urbano y el consumo, eh, el ser humano va dejando de ser sujeto para convertirse en objeto. Su subjetividad está siendo reprimida y en todo caso se ve como un objeto para ser organizado socialmente, ¿no? Lo simbólico está desapareciendo por el signo y la señal, ¿no? Y por cierto, signos y señales que se vuelven órdenes, que nos van ordenando, normalizando. Y dice él, y esto es importante, se instituye la sociedad del espectáculo. La creatividad se sustituye por el consumo del espectáculo y el espectáculo del consumo. Y de hecho define a la vida cotidiana moderna, urbana, mercantilizada por el capitalismo, la sociedad burocrática del consumo dirigido, ¿no? Este es su diagnóstico final, ¿no? De ahí vienen, por cierto, todas las críticas a la sociedad de consumo, y de ahí vienen también los situacionistas, ¿no? Debord, la obra de la crítica a la sociedad del espectáculo, ¿no? Vienen justamente de esa obra del Lefebvre, ¿no? De este modo, dice, se subraya tanto el carácter racional de esta sociedad y los límites de la racionalidad burocrática, como el objeto que organiza el consumo en lugar de la producción, y el plano al que dedica su esfuerzo para sentarse en lo cotidiano. De alguna manera, lo que está captando Lefebvre es cómo el capitalismo no solo ha subordinado realmente a la producción, sino que está subordinando realmente al propio consumo, ¿no? Y él ya va anunciando la cibernetización de la sociedad, ¿no? Ya está anunciando esto que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y de pronto la sociedad del consumo burocrática, el consumo dirigido, se está volviendo una sociedad sobre represiva y terrorista, ¿no? Entonces vean, qué cosas se está viendo Lefebvre en un libro de los setentas, ¿no? Eh, y qué es lo que él propone, ¿no? Una revolución cultural, ¿no? Eh, no, claro, una revolución cultural que implica la transformación del propio capitalismo, pero si hay una revolución que olvida el cambio de la vida cotidiana, que no es una revolución cultural, no es una verdadera revolución, ¿no? Nuestra revolución cultural tiene como meta y sentido la creación de una cultura que no sea institución, sino estilo de vida. Se trata de realizar la filosofía que es transformar la vida cotidiana, ¿no? La revolución cambia la vida y no solamente al Estado o a las relaciones de producción, ¿sí? O sea, no se trata de nada más cambiar quién está en el poder o cambiar las propias relaciones de producción. Se trata centralmente de cambiar la propia vida cotidiana. Y cambiar la vida cotidiana es cambiar la cultura y por eso una revolución cultural. Y se trata de restituir a la vida como una obra y recuperar su sentido, que es la recuperación de la actividad creadora social, ¿no? Que lo cotidiano se convierte en obra, va a decir Henry Lefebvre, ¿no? Eh, entonces, como ven, es mucho lo que nos ofrece Lefebvre en este texto, ¿no? La vida cotidiana determinada por los movimientos del capital, por esta subsunción real de la producción del consumo y las implicaciones, la destrucción tendencial de lo rural y el paso a lo urbano, la formación de una sociedad burocrática, el consumo dirigido, el avance a la cosificación,
una sociedad sobre represiva, la declinación de las significaciones, ¿no? Y habría que estudiar justamente eso, ¿no? La pérdida de la rural, el avance del urbano, los cambios en la producción y el consumo, la cosificación de las relaciones sociales, sobre reflexionar sobre la pérdida de valores, que no es más que los significados de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, Lefebvre nos está planteando cambiar la vida, ¿no? Y justamente esta va a ser una propuesta que van a plantear los situacionistas, la internacional situacionista, Roll Banenheim, Debord, obras importantísimas que nos van a plantear que si los que hablan de la revolución y lucha de clases sin referirse a la vida cotidiana, pues no logran comprender lo subversivo del amor y de lo positivo, y lo que tienen es un cadáver en la boca, ¿no? Llega a decir Roll Banenheim en una obra que a lo mejor examinamos después, ¿no? El Tratado del Saber Vivir para uso de las nuevas, de las jóvenes generaciones, ¿no? Y sus estudios y diagnósticos de la vida cotidiana han sido continuados por otros autores, ¿no? Claramente Sigmund Bauman, en sus estudios, esta idea de la sociedad sólida, la líquida, de la vida de consumo, son estudios de la vida cotidiana, ¿no? Lipovetsky, la era del vacío, también cómo están examinando la vida cotidiana. Y Cornelius Castoriadis en esta obra extraordinaria, El avance, la insignificancia, ¿no? Estudiar a la vida cotidiana es estudiar los cambios de nuestros propios días, ¿no? De la modernidad, más bien diríamos de lo contemporáneo, ¿no? Y dejamos para una próxima la revisión de una obra extraordinaria que es justamente Sociología de la Vida Cotidiana de Agnes Heller, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Espero que vean la segunda parte donde veremos a Agnes Heller y su muy rico análisis de la vida cotidiana y propiamente su propuesta de transformación de la vida cotidiana que tomamos muy en cuenta en esta idea de la pedagogía del sujeto, hacernos sujetos transformando la vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues aquí le detenemos y bueno, muchas gracias y habrá una segunda parte.